Bien, mis queridos, les invito a abrir sus Biblias en la carta de Efesios, allá en el capítulo 6. Vamos a mirar juntos esta interesante porción. Hoy es la segunda parte del tema, la protección de los cristianos. Es el apóstol Pablo quien escribe en el capítulo 6 del libro a los Efesios, en el versículo 10, lo siguiente. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo nos ha hablado de las riquezas del cristianismo, de las bendiciones, de nuestras posesiones, de nuestra posición, del propósito. El capítulo 1 nos habla las posesiones que tenemos en Cristo. En el capítulo 2 nos habla nuestra posición sentados en lugares celestiales. En el capítulo 3 nos habla del propósito. Nosotros somos parte de la iglesia para manifestar la gracia del Señor. Desde el capítulo 4 nos ha llevado a la forma práctica cómo debemos vivir. Capítulo 4, capítulo 5. Pero Pablo, al finalizar esta enseñanza, nos quiere decir algo interesante. Nos quiere decir, no te olvides que estamos en una pugna, estamos en una lucha, estamos en un conflicto espiritual. Ya hemos hablado de la realidad de nuestro enemigo, su perfil, hemos descrito su nombre, sus características. Vimos en el estudio pasado, la clave importante, vimos en el estudio pasado cómo el creyente puede protegerse del ataque del enemigo. La verdad que Satanás ha utilizado mucho en los seres humanos y en la historia humana el sensacionalismo, la especulación y el temor. Mucho de lo que se describe como conflicto, lucha o guerra espiritual pasa más que nada por el área de las experiencias humanas, de las emociones, que de la realidad. Recuerdo hace años atrás que estaba en una iglesia y había dos hermanas dos o tres hermanas que tenían que venir a la iglesia a tener un número especial. Y ese número especial ellas venían a cantar, era un trío, cantaban muy bien. Fue interesante que llegaron tarde casi al final del servicio. Y pasaron al frente y cantaron un par de alabanzas y se disculparon diciendo, el enemigo metió su cola. Llegamos a casa y no pudimos entrar porque ninguno de nosotros tenía las llaves para abrir la casa y eso hizo que tuviésemos que esperar a una hermana más para que pudiese venir y abrirnos. Y esa fue la excusa. Satanás metió la cola. Ninguna de estas hermanas había llegado con llaves salvo la última, pero ninguna de ellas se percató de ver si la puerta estaba ¿qué? Con llave, y estaba sin llaves. Esperaron todo el tiempo y culparon ¿a quién? Pobre Satanás a veces, permítame la expresión. Lo culpamos de cosas que a veces él ni siquiera ¿qué? Se ha enterado. Porque Satanás no es omnipotente, no es omnipresente, ni tampoco es omnisciente. No lo sabe todo. Si bien es cierto, Pablo dice que tiene una estrategia. Ahora, entonces a veces esos cultos, esas actividades, donde no puede comenzar un culto si no se reprende y se expulsa a Satanás, es más que nada un recordatorio de su presencia que una confesión a la persona de Cristo Jesús. Porque donde hay dos o tres congregados en el nombre de Jesús, ¿qué? El Señor está acá. Amén. Y su presencia basta para que cualquier otro ser deje este lugar. Amén. No los escucho. Amén. Ahora, ¿cómo nos protegemos del ataque del enemigo? Ya hemos dicho, en primer lugar, nos protegemos cuando nosotros nos apropiamos de nuestro derecho de redención. La obra de nuestro Señor Jesucristo nos ha dado una posición, un lugar. Nos ha dado una cobertura. Queridos, así como por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, dice Hebreos capítulo 2, verso 14, Él también, Cristo Jesús, participó de lo mismo. ¿Sabe para qué? Para destruir por medio de la muerte aquel que tiene ¿qué cosa? El imperio de la muerte. En otras palabras, Satanás hoy no puede demandar nuestra vida delante de Dios. Usted sabe que la ley decía, el alma que pecare, ¿qué? Esa morirá, consecuencia del pecado. Pero hoy Satanás no puede demandar esa ley sobre los creyentes. ¿Por qué?
porque nosotros hemos sido justificados. ¿Le pertenecemos a quién? Al reino de Dios. Somos un pueblo redimido y fuimos redimidos porque fuimos comprados ¿con qué? Con precio de sangre. ¿Qué sangre? La sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿Qué hace? Que nos limpia ¿qué? De todo pecado. Amén. Ahora, no debemos darle causa justa al enemigo. ¿Para qué? Para acusarnos. Aprópiate de los derechos de ¿qué cosa? De la redención. No le sienta temor al enemigo. Él fue derrotado. Él es muy poderoso, muy real. Pero cuando usted conoció a Cristo como su Salvador personal, usted tiene la protección del cielo sobre su vida. Amén. Satanás no le puede quitar la vida. No le puede quitar la vida. Recuerdo hace años atrás, muchos años atrás, siendo muy joven, estábamos en una iglesia muy grande de más de 500 personas sentadas, larga, y estábamos en el escenario, y habían cortinas gruesas que cerraban el escenario, y tuvimos una noche de oración o de vigilia con un grupo de jóvenes, y llevamos nuestros sleeping bag, nuestras bolsas de dormir, y ahí pasamos la noche, cantamos, oramos, escuchamos un par de predicaciones, y cuando ya nos fuimos a dormir, 3, 4 de la madrugada, no más que eso, sentimos que en la iglesia los bancos comenzaron a caer. ¡Pum! 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 Ruido fuerte. Cuando cae una de esas bancas largas al piso, encendíamos las luces y ¿sabes qué? No había nada. Y comenzamos a emocionarnos y a orar y a reprender, y mientras más emocionados nos volvíamos, ¿qué? Más sonaban las bancas. A mí me extrañó, pero desde que entendí mi posición en Cristo Jesús, que ya le pertenezco, ¿sabes qué? No he escuchado nunca más bancas sonar. A veces las cosas juegan, más que nada en el área de las emociones, del sensacionalismo. Y Satanás también puede, ¿qué? Aprovecharse. Es por eso que nosotros debemos estar seguros, mentalmente puestos el yelmo de ¿qué? De la salvación. Caerán a tu lado, ¿qué? 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti, ¿qué? No llegarán. La protección no está en tener en su casa abierta el Salmo 91. Es que el Salmo 91 esté abierto ¿dónde? En su corazón. El Salmo 91 no es una espiga, no es una herradura, no es un trenzal de ajos, no es un objeto para protección. La palabra de Dios debe ser real en nosotros, y cuando nos apropiamos de la redención podemos caminar seguros, ya que la oveja dice en el Salmo 23, aunque ande ¿qué? En valle de sombra y de muerte, ¿qué? No temeré mal alguno. Apropiémonos de los derechos de nuestra redención. Otra cosa muy importante en el conflicto espiritual, no le dé lugar ¿a quién? Al diablo. ¿Cómo le damos lugar al diablo? Cuando actuamos por emociones. En el contexto de Efesios capítulo 4, verso 27, cuando no perdonamos, cuando no aprendemos unidad, cuando no vivimos el cristianismo, le damos lugar ¿a quién? A Satanás. Ya hemos mirado en 2 Corintios capítulo 1, cuando Pablo dice, al que yo perdoné, vosotros también debéis perdonarlo, para que Satanás no gane ¿qué? Ventaja. ¿Sabes quién gana ventaja en las iglesias? Es Satanás cuando no aprendemos ¿a qué? A superar las crisis, las dificultades, los problemas. Eso significa que yo debo aprender a aplicar el autocontrol, disciplina. ¿Qué disciplina? Oración diaria, lectura diaria de la palabra de Dios, servicio, congregarnos, servir a los demás, amar al pueblo de Dios. Estas áreas sencillas de disciplina espiritual que producen en nosotros protección. Pablo lo ilustra, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Es decir, disciplino mi vida. En tercer lugar, hoy vamos a mirar otra área más de nuestra protección, no simplemente apropiarnos de los derechos de la redención, sino que también aplicar el autocontrol. Ahora, en tercer lugar, estar atentos en la vigilancia. Dice 1 de Pedro capítulo 5, verso 8, lo siguiente, sed sobrios, dice 1 de Pedro 5, 8, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hey, mis queridos, lo primero que el escritor nos dice es que debemos ser ¿qué? Sobrios. Ser sobrios tiene que ver con el control de las cosas.
El sobrio tiene control de sí en las circunstancias. No control de las circunstancias, porque usted y yo no podemos controlar las circunstancias. ¿Las puede controlar usted? Sería fantástico. La sobriedad aquí es mantener el control frente a ¿qué? A las circunstancias. La mayoría de nosotros perdemos el control, las emociones, nos desequilibramos, sentimos temores cuando se nos escapan las cosas que nosotros creemos que podemos controlar. Pedro, ¿qué nos dice? Sed sobrios. ¿Quién tiene que ser sobrio? La palabra sed es un ¿qué? Imperativo. Es un mandato. Significa entonces que yo debo cuidar mi forma de pensar. Es decir, debo pensar equilibradamente. Cuando nos dejamos mover por las emociones, actuamos en base a ¿qué? A las emociones. Queridos, toda persona puede ser manipulada emocionalmente. La música nos afecta. ¿Usted sabe que en música existen los tonos mayores y los tonos menores? Todos los tonos menores son sentimentales, son llenos de emoción. Es por eso que mucha de la música hebrea es con tonos menor porque toca más las áreas emocionales. Una música, hace años atrás, siendo joven, se me ocurrió hacer un experimento musical. Comencé a hacer una mezcla de diferentes tipos de ritmos y yo sentaba a las personas a observar qué es lo que ocurría cuando yo colocaba diferentes tipos de música. Era interesante ver cuando las músicas eran caribeñas, marchas. Inmediatamente el cuerpo comienza ¿qué? A moverse. Ustedes lo vimos hoy. Tenemos un coro que es bien rítmico y ya enseguida comenzamos ¿a qué? A mover la carne. Porque nos afecta. Entonces puse unas marchas, unas melodías más lentas y luego puse melodías que casi son melancólicas. Y muchos de los que estaban ahí comenzábamos a hablar y afloraban problemas. Porque la música sí que nos afecta. ¿Qué le hacían al rey Saúl cuando tenía conflictos espirituales? ¿Qué traían? ¿A David para qué? Lo ayudase con la música. ¿Por qué? Porque nosotros somos propensos a actuar en base a las emociones. Toca el orgullo y el egoísmo nuestro y afloran nuestras emociones. Es por eso que Pedro dice, sed ¿qué? Sobrios. ¿Y qué más? Y velad. ¿Qué significa velar? No es que no dormir. Oye, estoy en velas. No, no se refiere a eso. La expresión es estar ¿qué? Vigilantes, prestando atención. Pero en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7, dice que Dios tiene cuidado de nosotros. Dice, echando nuestras ansiedades sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. En el verso 7 dice, Dios nos cuida, pero en el versículo 8 nos dice, nosotros debemos ¿qué? Cuidarnos. ¿Por qué debemos cuidarnos? Sed sobrios y velar. ¿Por qué razón? Porque vuestro adversario, el enemigo, el contrincante, se le llama también ¿quién? El diablo. ¿Qué hace? Como león rugiente. Se nos ha dicho en la palabra de Dios que Satanás es la serpiente antigua. ¿Sí o no? ¿Sí? Como serpiente es astuta, sigilosa, se penetra, engaña. Pero como león, dice el texto, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. La idea de devorar es tragar de una sola vez, destruir. Pero anda como león rugiente. Yo creí que el león rugía cuando atacaba. No, el león ruge cuando tiene hambre, cuando tiene mucha hambre y cuando él está lleno de ira, encolerizado. Un león furioso, ¿qué hace? Ruge. Y esto es interesante porque Satanás ruge porque tiene hambre de destrucción, tiene ira. Está molesto. ¿Y molesto con quién? Dice el texto, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿qué? ¿A quién? Devorar. Déjame decirte algo, este término es fuerte. Es destruir de una sola vez. El enemigo estudia a la víctima. Te observa. ¿Para qué te observa? Para cuando hacer su trabajo sea certero.
A través de los años de ministerio he visto muchos jóvenes y muchachas tremendos, conocedores de la palabra de Dios, con un espíritu de servicio tremendo, con dones preciosos del Señor para servir, pero no han prestado atención a la vigilancia. Y Satanás les ha destruido. Tener un ministerio, mantener un testimonio, es una lucha de toda la vida. ¿Y arruinarlo qué? Cosa de nada. Y ya cuando Satanás arruina la vida espiritual de una persona, ya casi no hay mucha moralidad para poder ¿qué? Ahora, no significa que Dios me descarta, porque siempre habrá un segundo viaje hacia Nínive. Siempre Dios dará una segunda oportunidad. Pero nuestro enemigo estudia tu vida. ¿Qué estudia de tu vida? Por ejemplo, tus defectos de carácter. Muy orgulloso, muy enojón, muy sentimental, muy explosivo. Observa y va a poner circunstancias y a personas para moverte ¿dónde? En ese lugar, porque sabe que esa es la área débil tuya. Exhibe tus defectos de carácter. Explota los malos entendidos. Alguien dijo algo y otra persona oye algo, y a veces lo que se dijo y lo que se entendió son cosas que completamente diferentes, pero ya fue suficiente material ¿para qué? Para que el enemigo gane ¿qué? Terreno en ese corazón y en aquellos. Déjame decirte algo. Creyentes pierden a Jesús aquí en este lugar. En el templo, ¿dónde perdió José y María a Jesús? ¿Dónde lo perdieron? En el templo. Y a veces, como Satanás exhibe tus defectos de carácter, explota los malos entendidos, exagera las diferencias de opinión. A veces todos tenemos derecho a una opinión. Y yo tengo que aprender a diferenciar una opinión de la persona. Porque usted puede pensar muy diferente de mí, y eso no significa que está atacando o dañando ¿qué? Mi persona. Pero Satanás ¿qué hace? Exagera las diferencias de opinión y aún más estorba en la solución bíblica. Yo he estado con personas que me han dicho, pastor, quiero que usted venga porque quiero decirle algo a una persona. Yo voy como un testigo, como Dios dice en su palabra, ve y reconcíliate, y si no puedes, lleva también contigo, ¿qué cosa? A un testigo. Pero esa reconciliación, más que reconciliación, es querer hacer justicia. Es decir, yo estaba en lo correcto y tú estabas equivocado. ¿Quién gana terreno al final? ¿Quién gana terreno? Porque no ignoramos, ¿qué cosa? Sus maquinaciones. Como león rugiente anda. ¿Cuál es el principio acá? Debemos estar atentos ¿a dónde? En la vigilancia. Déjame decirte algo. Cuando anteponemos el orgullo y el egoísmo antes que la obediencia bíblica, ¿quién gana ventaja? Satanás. ¿Recuerdas que en Mateo capítulo 26, verso 41, Jesús le dice a sus discípulos, velad y orad? ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Tercera clave en nuestra lucha espiritual. No simplemente apropiarnos de los derechos de la redención y aplicar el autocontrol, sino que debemos estar atentos ¿en qué? En la vigilancia. Ahora escúcheme bien, por último, en este punto. Satanás no vendrá al ataque a usted de frente. Porque usted ya está ¿qué? Preparado. Y va a ver el ataque. ¿De dónde va a venir el ataque? Sutilmente, de donde usted ¿qué? No lo vea. De donde usted no esté preparado. Y lamentablemente, si no estamos vigilantes, ese ataque puede ser certero y también mortal en nuestras vidas. Es por eso que a veces tenemos hermanos tan buenos, tan lindos, tan temerosos del Señor, que corrieron con nosotros y hoy han abandonado, no la iglesia, sino que han abandonado las filas del Evangelio. ¿Por qué? Porque olvidaron estar ¿qué? Atento, velad y orad, porque la carne que es débil. Amén. Cuarto lugar, algo muy importante. Hemos visto ya algunas verdades. En cuarto lugar, actitud de resistencia continua. En el capítulo 4 de Santiago,
Verso 7, Santiago nos dice algo interesante en este conflicto, en esta lucha espiritual, en cómo nosotros nos protegemos, la protección de los cristianos. Ahora tiene que ver con tener una actitud de resistencia continua. Es decir, tomo la decisión. Mirando este fin de semana las eliminatorias del Mundial, bastante historia ha pasado en lo que es los resultados deportivos. Pero todo entrenador sabe esto, que una buena defensa, ¿qué es? Un buen ataque. Una buena defensa es un buen ataque. No vamos a decir ahora que nosotros vamos al ataque, pero una buena defensa es estar preparados. Y la actitud es la clave, la actitud de resistir continuamente. Santiago capítulo 4, verso 7 dice, someteos pues a Dios. Oye, qué interesante. Este es un término militar que tiene que ver con ríndete completamente a Dios. Ahora, uno dirá, Dios es soberano. ¿Quién es incapaz de rendirse? Es decir, que todos se deben rendir ante el Dios soberano. Pero aquí está hablando de tener una actitud de someternos a Dios. Dice, someteos pues a Dios. ¿Qué es someterse a Dios? Es decir, Señor, diariamente, como dice el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. No sé si tú tienes esta oración, porque normalmente nuestra oración es bendice lo que quiero hacer. Bendíceme en el día de hoy en lo que voy a hacer. Pero ¿cuándo fue la última vez que se detuvo a decir, Señor, yo quiero hacer qué cosa? Tu voluntad. ¿Por qué no se lo dice ahora, Señor, yo quiero hacer tu voluntad? Dígaselo. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Muéstrame, Dios, lo que yo no veo. Y cuando usted comienza a orar y decir, Señor, quiero hacer tu voluntad, va a comenzar a aflorar cosas que están en mi vieja naturaleza, arraigada en mi vida. Por eso una actitud de resistencia continua. No puedes resistir el ataque de Satanás si primero no decides qué cosa. Someterte a Dios. Dice, someteos pues a Dios. Jesús lo dijo así. Si me amas, Juan capítulo 14, verso 15. Si me amas, ¿qué? Guarda mis mandamientos. La mejor manera de decir Dios, te amo, Dios te adoro, Dios eres lo más importante en mi vida, es cuando yo le digo a mi voluntad qué cosa. Decido hacer lo que tú me pides. Amén. No es fácil, no los escuché. Amén. Tuve la oportunidad de predicar en Paraguay y hablé sobre la importancia del perdón y perdonar, que es algo en lo cual todos nosotros patinamos. Y un hombre que fue abandonado por su padre hacía más de 29 años, 28, 29 años. Su padre quería contactar con él. Pero él, en su corazón, estaba ¿qué? Luchando. Si me abandonó, ahora que está viejo, se interesa por mí, yo ya soy grande, tengo una familia, vivo solo, tengo un buen trabajo, no necesito de él. Pero Dios le dijo, ¿sabes qué? Tú tienes que perdonar. No es fácil. No es fácil. Someteos pues a Dios, obediencia. Resistid ¿a quién? Al diablo. La idea de resistir es ponerse en contra. Este es un imperativo que significa decido someterme a Dios y rechazar la propuesta del engaño. No voy a darle en mi vida lugar. Esa es su decisión. Eso es resistir al diablo. No voy a permitir que darle lugar en mi vida. ¿Qué dice cuando uno dice, no te voy a prestar atención? No te voy a obedecer. No voy a aceptar tu propuesta, tu sutileza. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice? Por favor, léalo. ¿Qué dice? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y ¿qué? Huirá de vosotros. No dice repréndelo, no dice echa fuera, no dice átelo, sino que ¿qué dice? Sométase a Dios. Decida no seguirle a Él. ¿Cómo decidimos no prestar atención a su sutileza? Obedeciendo, ¿qué cosa? Lo que Dios dice. Es la misma enseñanza de Efesios. Ni deis lugar al diablo. ¿Cuándo le damos lugar al diablo? Cuando desobedecemos los mandatos de parte de Dios. Ahora, ¿por qué huirá de vosotros? Para el cristiano fiel que resiste al diablo, su tentación, su seducción, el diablo queda derrotado y debe huir de nosotros. ¿Sabes que Juan dice, quién es el que vence al mundo? ¿Quién ha vencido al maligno?
¿Quiénes son? Los que tenemos la fe en Cristo Jesús. Amén. Tener la fe en Cristo Jesús es obedecerle. Escúcheme bien, Judas 24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿Quién me protege? Yo decido obedecer a Dios. Decido plantarle cara al enemigo y decir, no voy a aceptar tu propuesta. Ahora, la propuesta puede venir sutil. Puede venir sutil. Una propuesta engañosa puede ser que le ofrezcan un trabajo donde gane bien, pero no pueda congregarse. Va a ser sutil. ¿Qué va a decidir usted? ¿Qué va a decidir? ¿Someterse a Dios? ¿Va a resistir? No es una propuesta maligna, pero es una seducción. A veces el día dominical, el día que históricamente hemos consagrado para el Señor, unas sábanas pesan más. El cansancio. Hoy no. De los que estamos acá, ¿por qué no llegamos a orar entre semana? ¿Qué nos pesa? ¿Distancia? ¿Cansancio? Yo sé, pero a veces son cosas sutiles que restan de nosotros convicción, compromiso. ¿Lo tiene? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y ¿qué? Y Él huirá de vosotros. ¿Cuándo disfrutamos de la protección del Señor? Salmo 91, cuando habitamos bajo el abrigo del Altísimo. Permíteme rápidamente, en último lugar, para cerrar ya esta serie, hemos hablado sobre cómo se protegen los cristianos frente a los ataques del enemigo, apropiarnos de los derechos de la redención, aplicar el autocontrol, atentos en la vigilancia, actitud de resistencia continua y por último, la gran provisión del Señor. ¿Cuál es? La armadura, es decir, armarnos por completo de la armadura de Dios. Vamos a Efesios, por favor, al capítulo 6. Si el creyente espera aguantar los ataques, las maquinaciones y acechanzas del diablo, no debe olvidar la armadura de Dios. Esta se pone, escúcheme bien, ¿se pone cuándo? Una vez y debe ser usada, ¿qué? Para siempre. Es una vez y una vez para siempre. ¿Qué se nos dice la palabra de Dios con respecto a la armadura? Mira el verso 11, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor. ¿Y en qué poder? En el poder de su fuerza. Fíjate las dos palabritas en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿De quién es la fuerza para resistir al enemigo? ¿De quién es? ¿Nuestra? No, proviene del Señor. Luego el texto nos dice que debemos ¿qué? Vestidos, verso 11, de toda la armadura de Dios, no de alguna, de toda la armadura. ¿Quién se viste? ¿Quién toma la decisión? Creyentes, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Con qué propósito? Véalo ahí. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, que tenemos un enemigo organizado, sistemático, certero, efectivo. Pero tenemos de parte de Dios la protección. ¿Cuál es la protección que nosotros tenemos? ¿Cuáles son los aspectos o los componentes de esta armadura? Más que enfatizar en la parte figurada, porque Pablo está amarrado a un soldado romano, y al mirar al soldado romano y ver su vestimenta de guerra, Pablo, el Espíritu del Señor lo lleva a tomar una decisión y dice, si este soldado está preparado para la lucha, los creyentes también deben estar ¿qué? Preparados para la lucha. Y lo primero de nuestra vestimenta, ¿cuál es? Ceñidos los lomos, ¿con qué cosa? Con la verdad. El soldado se ponía primeramente un cinturón que sujetaba y ceñía toda su ropa. Recuerda que no existían los jeans, pantalones, chaquetas, sino que utilizaban ¿qué? Túnicas.
Entonces, uno no puede correr como un fraile ahí, con la túnica abierta. El soldado tenía que amarrar toda esa tela y ceñirla a los lomos y a la cintura para cargar su espada y luego poner en este caso, ceñir sus lomos, afirmarlo para poner el escudo y afirmar su daga. Ahora, dice, ceñidos los lomos. El cinturón tiene que ver ¿con qué? ¿Con qué tiene que ver? Lea el texto. Con la verdad. ¿Cómo sujetamos nuestras ropas para la lucha? Siempre diciendo ¿qué cosa? La verdad. Aquí la clave no está en el cinturón. El cinturón es una figura para decir que el creyente debe hablar siempre ¿qué cosa? La verdad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en la verdad. La verdad tiene que ver con la sinceridad. La verdad tiene que ver con la integridad. Escúcheme bien, un creyente que siempre habla la verdad va a estar protegido del ataque del enemigo, porque de los labios de ese hombre y esa mujer, ¿qué sale? Pero cuando a veces salen mentiritas, ya nos volvemos vulnerables. Cuando aparentamos una realidad que no es, hemos perdido ¿qué cosa? La verdad. Es por eso que Juan 17 dice, santifícalos ¿en qué? En tu verdad. Tu palabra es verdad. Satanás funciona con mentiras e intrigas. El creyente que es nebuloso, que le rodean ambivalencias, no es un creyente que va a estar firme en el día malo, porque no está practicando ¿qué cosa? La verdad. Ceñidos los lomos ¿con qué? La verdad. ¿Es un creyente que usted dice siempre la verdad? ¿Es verdadero? Segundo lugar, segundo aspecto de la vestidura, de la armadura, la coraza ¿de qué? De justicia. Obviamente la coraza protegía al soldado en el combate, cuidaba su pecho, su espalda. Era una protección importante. Hoy los que van en conflictos utilizan un chaleco ¿qué? Salvavidas, que es la misma idea, o antibalas, para protegerse. Esto tiene que ver con tu justicia. Tiene que ver con tus acciones. La Biblia nos enseña que el hombre que tiene un buen corazón, sus acciones van a ser justas. Más que enfatizar la coraza, la parte física, lo que está diciendo es, ¿son tus obras de justicia? ¿Eres un hombre y una mujer justos? ¿Hay justicia en tu vida? ¿O hay partidismos? Esa es la idea. El nivel de justicia que vivimos nuestra vida nos fortifica en la guerra espiritual. Pero si somos nebulosos con nuestros negocios, con nuestros trámites, ¿podemos defendernos del ataque del enemigo? Entonces, ¿cómo estamos con la verdad? ¿Cómo estamos con la justicia? En tercer lugar, ¿cómo estamos con qué? Con los calzados. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Cómo están nuestros pies? Fíjate que un soldado puede ser un experto con su arma. Pensemos en un hombre que maneja el sable, la espada o el machete, lo que usted quiera. Puede ser muy experto, pero si se pincha un pie, se hiere el pie, toda su buena destreza ya no le sirve mucho, porque tiene herido algo que vital en su vida, su caminar, su andar. Déjame decirte algo. Para un soldado romano era muy importante el tipo de calzado que tenía. El éxito del ejército romano fue que ellos tenían unas sandalias que con su amarra cubrían toda la pierna y en la planta de los pies tenían especies de clavos para sentarse en el terreno. Usted sabe que los zapatos de un jugador de soccer, de fútbol nuestro, no es lo mismo a los zapatos de básquetbol o los zapatos de un tenista. Son zapatos que están diseñados ¿para qué? Para las diferentes áreas de combate. No sé si usted alguna vez jugó fútbol con zapatillas en una cancha de pasto. ¿Qué ocurre? Se resbala. ¿Para qué se utilizan toperoles o no sé cómo le llaman en su país? ¿Para qué? Para pararse bien en el terreno. Queridos, ¿cómo está su andar?
Si usted no tiene un andar correcto, si usted no vive, este calzado no tiene que ver con la predicación del Evangelio, sino que tiene que ver con vivir el Evangelio. Los pies calzados tiene que ver con el estilo de vida que nosotros tenemos. Y el estilo tiene que ver con la paz. Dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio, ¿de qué? De la paz. Queridos, cuando disfrutamos la paz con Dios, podemos disfrutar también la paz de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo estás con la paz? Con tus acciones, con tu confianza. ¿Cómo está con la verdad? ¿Cómo está con la justicia? ¿Cómo está usted con la paz? Uno más. ¿Cómo está usted con la fe? Sobre todo, tomad ¿qué cosa? El escudo de la fe. El escudo que utilizaban los romanos era una estructura de madera o metálica, con un cuero duro, resistente, y que cada vez que iban a la guerra, ese cuero era mojado. Se insertaba en agua para que cuando viniesen los dardos de fuego y quisiesen penetrar, no se quemase ese cuero, sino que se apagase. Y aún más, ellos tenían en su escudo, tenían ganchos, bracket en los costados, para que un soldado al lado de otro produjesen ¿qué cosa? Una línea de defensa. Usted se vivió conflictos de guerras civiles, por lo menos yo lo viví. Vi los enfrentamientos entre civiles y los policías o la policía. Cuando ellos llegan con sus escudos, arman un escudo humano, los levantan y no tienen problema de qué? De avanzar, aunque les tiren cosas, y esa era la idea. Ahora, mi querido, el escudo suyo y mío, ¿cuál es? ¿Cuál es? La fe. ¿Qué es fe? Creerle a Dios. ¿Cuántas veces oramos sin fe? Le pedimos cosas a Dios y no tenemos ¿qué? Fe. ¿Qué es fe? Ahora, escúcheme bien. La fe descansa sobre algo. La fe descansa sobre una promesa. ¿Qué ocurre cuando no confiamos en las promesas de la palabra de Dios? Inmediatamente bajamos nuestro escudo. Cuando usted no le cree a la Biblia y actúa a su manera, usted baja el escudo. ¿Y qué ocurre con un soldado que baja su escudo? ¿Qué le ocurre? Blanco fácil del enemigo, del ataque. ¿Por qué a veces nuestra fe es tan débil? ¿Por qué estamos tan llenos de mundo y poca convicción espiritual? ¿Será que hace mucho tiempo atrás dejamos qué cosa? Nuestro escudo de la fe. Ahora, sobre todo, tomad. Es decir, ya hemos hablado parte de la armadura, pero él dice sobre todo. Es decir, como algo importante, tome usted el escudo de la fe con que podáis apagar qué cosa? Todos los dardos del fuego del maligno. No vamos a evitar los dardos del maligno. Pero ¿qué vamos a hacer con la fe? Protegernos y también apagarlo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene que poder. Finalmente, uno más. Tome ¿qué más? Verso 17. El yelmo de la salvación. Fije las verdades de la palabra de Dios en su mente. El yelmo protege su forma de pensar. Es el casco. Es la protección. Es la parte importante porque Satanás quiere derrotarlo penetrando en su mente a través de las emociones. ¿Sabes qué? La mente, la seguridad de la comunión con Dios y la obediencia es clave. ¿Cuántas veces sentimos el susurrar del oído de Satanás que dice, ¿para qué haces esto? ¿Por qué oras? Créame, con las experiencias que uno tiene en el ministerio, con las luchas, con las desilusiones, yo he sentido la voz de Satanás por semanas diciendo, renuncia, no sigas más. ¿De qué te sirve? Ese que promete contigo, firme, adelante, vamos, de un momento a otro, ¿qué? ¿Te deja o te traiciona? Y yo siento la voz del enemigo que dice, ¿para qué si no cambian? Le llevas predicando 14, 15 años y siguen estando igual, sin convicciones, sin cambio. Y a la primera, hacen lo que ellos quieren. Y uno dice, ¿para qué más?
Dígame, ¿no estoy diciendo mentiras? ¿Es lo cierto? Ahí va. ¿Cómo protejo eso? Tú guardarás en completa paz aquellos cuyo pensamiento en ti perseveran. Por lo demás, Pablo dice, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo verdadero, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿qué? En esto pensar, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si no aplico ese yelmo en mi vida y protejo mi mente con la palabra de Dios, somos blancos fáciles ¿de quién? Del ataque. Piense hoy qué es lo que va a hacer, las decisiones que va a tomar. Piense en la palabra de Dios. ¿Qué le dice? ¿Tiene bien puesto el yelmo de qué? De la salvación. ¿Son sus pensamientos equilibrados? Pablo dice, porque temo como la serpiente que con su astucia engañó a Eva. Vuestros sentidos, vuestra forma de pensar, sea de alguna manera extraviada de la sincera fidelidad a Cristo. Uno más. Toma qué cosa. La espada del Espíritu. ¿Qué es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. ¿La conoces? No tengo tiempo para explicarles. Solamente quiero decirle algo. Si su debilidad es hablar mucho, murmurar, memorice versículos que hablan sobre ¿qué? La lengua. Si su debilidad es sus emociones, sus miedos, memorice versículos que tienen que ver con el miedo. Si su problema es la falta de fe, memorice versículos que hablan de la promesa de la palabra de Dios. Es una espada y utilice esa espada en ese momento. Recuerdo hace años atrás estaba en Argentina, a punto de graduarme en mi último año, y ese año fue el año más horrible de mi vida, el peor de todos, que yo sentí para qué estudiar 4 años y luego líderes defraudarme de tal forma que me cortaron las alas. Entré en una angustia depresiva que el médico me dijo, no vayas más a clases. Quédate acá, casi me internaron en un lugar, en la propia facultad donde estaba. No me dejaban ir a clase porque yo sentía ganas de tomar los bancos y azotarlos en contra de los muros de la tristeza, la frustración, la amargura, el dolor que sentía. Y en mi angustia y en mi dolor, hablé conmigo mismo, me hablé a mí mismo y me dije, ¿tú crees en las promesas de Dios? Recuerdas que el salmista dice, ¿por qué te abates qué? Oh alma mía. Y yo decía, después de 4 años de prepararme, sentir estos sentimientos de dolor y de amargura, Señor, aquí hay algo que está mal. Tomé mi Biblia. Usted sabe que después de 4 años en un seminario bíblico, la Biblia está llena ¿de qué? De marcas, de versículos. Tenía una máquina de escribir, conseguí tinta o cinta. Me hice un par de papeles y escribí todos esos versículos a mano. 3, 4, 5, 6 hojas, no recuerdo. Todos los días decía, Señor, en esta palabra tú prometiste esto. En esta palabra tú prometiste esto. Señor, ¿eres real? Al cabo de 1 semana y media, 2 semanas, el Señor no cambió mis problemas, pero cambió mi corazón. Porque supe pelear. ¿Sabes con qué? Con la palabra de Dios. Pregunta, ¿lo que usted va a hacer, la decisión que va a tomar, lo que va a confrontar, es bíblico? ¿Proviene de la palabra de Dios? Y nunca deje, porque el texto verso 18 dice algo más. Orando en todo tiempo. En otras palabras, en toda ocasión. Con toda oración y súplica, ¿en qué? En el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Por quiénes? Por todos los santos. No sé cómo decirle esto. No estamos solos en la lucha. Debemos orar con el Señor, con el Espíritu del Señor, por el pueblo del Señor, y escúcheme bien, también debemos orar con el pueblo del Señor. ¿Sabe que solamente una vez al mes tenemos una medianoche de oración? No es tan largo, pero estoy seguro que algunos de ustedes van a cenar un día, fin de semana, y pueden regresar a casa 11, 12 sin ningún problema. Pero nunca han estado con nosotros en una noche de oración. ¿Por qué?
¿Es mucho el sacrificio? ¿Qué dice el texto? En toda oración. Te animo en el nombre del Señor a que ore con el Señor, por el pueblo del Señor y con el pueblo del Señor. Amén. Esa es una decisión. Armémonos de lo que el Señor nos ha dicho. En la antigüedad, 2 hombres entraban en la arena. No se sabía quién iba a ganar. En la arena romana. Luchaban a muerte. El enemigo es feroz y poderoso. Hoy nosotros también estamos en la arena. Pero sí sabemos quién va a ganar. Amén. ¿Quién va a ganar? Aquellos que tenemos a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en Cristo somos ¿qué? Más que vencedores. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu cuidado y por darnos, Señor, esta oportunidad de estudiar, Señor, tu palabra. Te agradezco por tu pueblo. Hoy hemos concluido esta serie, Señor, sobre el enemigo de nuestras almas y saber que tenemos tu gracia y tu protección. Te pido, Señor, que las verdades que hoy hemos mencionado puedan calar profundo en nuestro corazón y nos hagan reflexionar en lo que nosotros tenemos en Cristo. Te agradezco, Señor, por tu pueblo, por tu palabra, por tus promesas. Y ayúdanos, Señor, a ser un pueblo precavido, que presta atención al consejo de la palabra de Dios y que está preparado para la pugna, para la lucha. Porque en Cristo somos poderosos y tenemos la victoria de nuestro lado. Te agradecemos por este lindo tiempo, orando y agradeciéndote por tu palabra, y a Cristo Jesús sea la gloria. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.